Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Mercedes Cuesta. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, compañeros legisladores. No es personal ni es venganza. Yo no lo voy a negar. Cuando las circunstancias, las irresponsabilidades y las negligencias se juntan en un día y hora determinado y provocan la pérdida de la persona que se ama, con la que se ha compartido la vida, cuando se lo mira encadenado, aguantando las lágrimas en el día que uno cumple años, cuando la imagen de su cuerpo sin vida llega vía WhatsApp, cuando tras la puerta se escucha al ministro del Interior, al de Defensa y al secretario de Comunicación confirmar su muerte y decir que no se le puede anunciar, sino que la estrategia es ganar tiempo para que el presidente llegue a Quito. Una se siente que por las venas ya no corre sangre, sino un deseo incontrolable de venganza contra el que apretó el gatillo y contra el que lo permitió. Y ese sería el camino más fácil. Una podría ahogarse entre sus lágrimas y llenar su alma de odio y forjar la venganza. Pero ¿qué me diferenciaría de los perpetradores y de los funcionarios aliados al narco y de los incompetentes y de los improvisados, de los inhumanos, si fuese el camino escogido? Nada. Y la muerte de Paul Rivas Bravo, 45 años, fotoperiodista de Diario El Comercio, habría sido en vano. Entonces, aún con el dolor de ser protagonista de la peor tragedia ocurrida en los últimos años en el país, mi opción ha sido la justicia. En todas mis declaraciones me he abstenido de responsabilizar a alguien por la muerte de Paul, aun cuando tengo la seguridad, la certeza y las pruebas de que graves faltas se cometieron desde todos los sectores. He dejado que sea el sistema judicial ecuatoriano el que determine esas responsabilidades. He dejado que sea la Asamblea Nacional en su calidad de fiscalizadora la que evidencie de por sí misma que durante los 18 días que duró el calvario de Paul, el mío propio, a quienes debían tomar decisiones y brindar estrategias y recetar alternativas, les faltó la voluntad y el compromiso para salvar sus vidas, la de Paul, la de Javier, la de Efraín y también la de sus familias. Fuimos nosotros, los familiares, los que en medio de un secuestro de magnitudes vividas tuvimos que disciplinarnos para que la emoción no nos ganara la razón. Fuimos nosotros, los familiares, los que establecimos nuestra propia estrategia de comunicación, los que buscamos asesoría dentro y fuera del país para saber cómo relatarse un secuestro, cómo debía relatarse un secuestro. Fuimos nosotros los que llevamos al famoso Comité de Crisis manuales antisecuestro de organismos internacionales, que las autoridades se encargaron de deslegitimar en esas reuniones, diciendo que no ameritaba su aplicación porque lo tenían todo bajo control. Fuimos nosotros los que ofrecimos nuestra propia vida para conseguir al mejor equipo negociador, la opción que las autoridades nos dijeron que no era necesaria porque lo tenían todo bajo control. Fuimos nosotros los que contratamos al Comité Internacional de la Cruz Roja para solicitar su intermediación. Fuimos nosotros los que pedimos que la Iglesia Católica intercediera ante las autoridades para un canje. Fuimos nosotros los que articulamos una red de consejeros, de expertos en Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, España, Siria y Estados Unidos para saber cómo manejar un secuestro. Fuimos nosotros los que en menos de 5 días contactábamos a todas las radios comunitarias que trabajan en temas de secuestrados en la frontera con Colombia. Fuimos nosotros los que nos creamos nuestra estrategia de contención emocional. Nos ayudaron las organizaciones de la sociedad civil, nos ayudaron los periodistas que vivían el horror junto a nosotros, nos ayudaron nuestros amigos, nuestros conocidos. La institucionalidad pública de este país, con todos sus recursos, nos dejó solos, sin dormir, sin comer, con los nervios de punta, sin acceso a información, sin que nuestras llamadas y mensajes sean contestados, sin certezas. Tuvimos que aguantarnos las lágrimas, tuvimos que pararnos y buscar la manera de hacer que los nuestros regresen a sus hogares. Recorrimos ciudades y países, contactándonos con expresidentes, relatores de la CID, de la ONU, presidentes de organismos internacionales, figuras del proceso de paz colombiano. Todo lo hicimos nosotros, 3 familias de clase media, con recursos limitados, que sobrevivíamos cada segundo de esos días de secuestro como mejor podíamos hacerlo. Y lo haríamos 1000 veces más, y no nos arrepentimos, y no nos victimizamos. Yo me he atrevido hoy a escribir esta carta porque el país debe saber lo que sus instituciones no hicieron,
lo que sus autoridades no hicieron. Lo hago a puertas de que se formulen las interpelaciones para el juicio político en contra de quien fue canciller de la República en los días que me fue arrebatada de mi vida, porque estoy convencida de dejar estas inacciones en el olvido también en impunidad. Y no, las articulaciones con el Comité de la Cruz Roja Internacional no las hizo la Cancillería. Fuimos nosotros quienes el 5 de abril ya entablamos contacto con ese organismo y se activaron mecanismos en medida en que se podía, ya que el Estado no había solicitado una participación formal. La primera comunicación entre el Estado ecuatoriano y el Comité de la Cruz Roja Internacional ocurrió el 14 de abril del 2018, un día después de que se confirmara el asesinato de Paul, Javier y Efraín, y se lo hizo para abrir un corredor humanitario que permitiera recuperar sus cuerpos. No fue la Cancillería la que nos invitó a mantener una reunión durante los días del secuestro. Nosotros marchamos hasta la puerta de ese lugar el 10 de abril del 2018 y exigimos ser recibidos para presentar un pliego de peticiones que nunca fue respondido. La idea de presionar por una reunión entre el presidente Lenín Moreno y el expresidente Juan Manuel Santos en el marco de la Cumbre de las Américas el 11 y 12 de abril del 2018 no fue de la Cancillería, fue solicitada por nosotros en una comunicación entregada a la Cancillería el 10 de abril del 2018. La visita a Lima que realizamos los familiares no fue organizada por el Servicio Exterior. Fuimos nosotros los que, apoyados por Fundamedios y Fundación para la Libertad de Expresión, FLIP de Colombia, articulamos una agenda de incidencia mediática y política en la ciudad de Lima. Es verdad que en las actas de la constitución del Comité de Crisis no consta la Cancillería, pero nos preguntamos si una institución debe esperar estar invitada a una instancia o debe actuar de oficio cuando mira que 3 vidas están en peligro en un país extranjero. Nunca un solo funcionario de la Cancillería nos brindó un consejo. Nunca la Cancillería presentó su visión de la crisis. Nunca hizo una evaluación de los caminos que podían seguirse. El 12 de abril de 2018, mientras en Quito, el entonces ministro del Interior, César Navas, me juraba que había esperanzas de que los 3 siguieran vivos en Lima, María Fernanda Espinosa se acercó a Galo Ortega, a Ricardo Rivas y a Cristian Segarra para darles el pésame. Fue ella quien les confirmó que habían sido asesinados, pero después guardó silencio. Se alineó a la estrategia creada para crear un plazo de 12 horas antes de ingresar con toda la fuerza a Mataje. Sabía que los 3 habían muerto y dejó que nos engañaran, como todos los funcionarios públicos relacionados con este caso. Optó por el silencio. Ellos, todos, nos veían como suplicábamos por información. Nos veían lanzarnos contra las paredes tratando de sentir algo en nuestras vidas. Nos vieron llorar, gritar, suplicar, rogar, y todos, incluidos la ex canciller, prefirieron el silencio. La primera reunión formal a la que los familiares estuvimos invitados por parte de la Cancillería ocurrió el lunes 7 de mayo del 2018. Aquí hay otras partes, pero quiero irme al final. No es personal, por lo que acabo de relatar. Corresponde a una acción de inacción sistemática de toda la Cancillería ecuatoriana que dejó solos a 3 secuestrados y a sus familias. No es venganza, porque jamás quisiéramos que alguien en este país viva lo que hemos vivido nosotros. No es personal ni es venganza, porque nada de lo que yo haga o diga me devuelve a mi pareja. No hace que yo vuelva a ser quien fui hasta el 26 de marzo de 2018. Es justicia, porque solo así, con justicia, ningún otro ecuatoriano va a tener que afrontar una situación similar en el mismo estado de indefensión que nosotros. Es justicia, porque solo así un funcionario pensará 2 veces antes de no hacer su trabajo. Meditará antes de abandonar a sus ciudadanos, a quienes juraron proteger. No es personal, es por el país. Nuestra búsqueda es la de memoria, la verdad y la justicia. Y esos 3 mandatos no cabe la venganza. Yadira Aguagallo Chagñay. Yadira está en Washington en estos momentos y me está escuchando. Eso va por ti, Yadira, por la madre de Paul, Efraín y Javier. Señora Canciller, aquí no hay odio, aquí hay justicia.